la generosidad se ve reflejada a través de los milagros de Jesús. Estamos hablando durante el mes de mayo de la palabra generosidad. Diga conmigo generosidad. Ayúdeme una vez más y diga conmigo generosidad. Tenemos un Dios generoso. Diga conmigo, mi Dios es generoso. Voltea al que está a su lado y dígale, ¿a poco no? Mire qué bien me veo. Qué generoso ha sido Dios con este cuerpecito santo y sano. Amén. Los feos digan amén. Bueno, conste. Todos los de corazón hermoso digan amén. Esa era una pichapa que la sacaran del estadio. Es más, cuando viene una bola fea en el béisbol, ¿no? Una bola engañosa, el bateador la deja pasar, se para, la ve y dice, esa no sirve, tengo que esperar la bola buena. Entonces todos los de corazón hermoso digan amén. Muy bien. Entonces la generosidad se ve reflejada a través de los milagros de Jesús. Dios nos ha estado hablando a la casa, a la pastora Sonia, a mí, a la iglesia, a través de 2 libros muy específicos durante el último mes. Y uno es 2 de Corintios, capítulos 6, 8 y 9. Recientemente sobre esos capítulos de la carta de Pablo a los Corintios nos ha hablado, y también nos ha estado hablando mucho a través de Mateo, del Evangelio de Mateo. Anoche oramos, le pedimos al Señor dirección y teníamos muy claro de qué era lo que el Señor estaba hablando. Y entonces hoy que íbamos a estructurar el mensaje para presentarlo a ustedes delante de Dios, me decía la pastora, oye, ¿cuál era el libro? Y le digo, Juan. Y no era Juan, ¿no? ¿Y qué capítulos? Le digo, 8 y 9. Me decía, 9 y 10. Le digo, no, 8 y 9. Y entonces ella busca y empieza ella a apoyarme con el desarrollo del mensaje y me dice, es que de esto que estoy leyendo no es nada de lo que nos dijo el Señor. Y yo, a ver, pues vamos a sentarnos, y empezamos a leer juntos. Y le digo, no. Y hay un libro de la Biblia, el Evangelio de Lucas, que habla específicamente de milagros y milagros y milagros. Pero tampoco era Lucas. Y entonces seguimos leyendo y buscando. Y entonces nos fuimos, ya ven que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios de izquierda a derecha, left, right. Izquierda a derecha, ¿sí? Entonces empieza Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nosotros estábamos en Juan, entonces para atrás, hasta que llegamos a Mateo. Y en Mateo estaba la palabra, porque estábamos usando para preparar el mensaje la versión Reina Valera 60. Y entonces ahí ya llegamos al punto y fácilmente nos ubicamos. Y esta noche vamos a hablar de milagros. No, pues qué emocionados. Esta noche vamos a hablar de milagros. Pero lo más importante no es hablar de milagros, sino vivir los milagros de Dios. Tener la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios es un milagro. Vivir en la presencia de Dios es un milagro. Contar con el acompañamiento de Dios es un milagro. Recibir la respuesta de Dios es un milagro. Y cada día nuestra vida está envuelta en un milagro, pero regularmente somos poco capaces de descubrir la grande, diga conmigo, la grande misericordia de Dios. Y entonces no percibimos esos milagros. Y en el nombre de Jesús hoy va a haber milagros. No presentamos, no comunicamos prepárese iglesia porque esta noche va a haber una noche de milagros. Es que los milagros los hay todos los días, lo que pasa es que a veces no somos capaces de verlos. Yo llegué a una edad, joven por supuesto, ¿no? En la que si yo me quito los lentes, los veo a todos bien guapos. Pero si me los pongo, los veo hermosos. Y lo que de verdad iba a decir era que si yo me siento en la recámara viendo la televisión, más o menos creo que la posición de la cama a la pared, de distancia hasta la pantalla, y yo les prometo que si yo me quito los lentes, no veo. O sea, sé que está la pantalla y sé que hay una película, una serie, un canal de televisión, un partido de algo, pero para poder como disfrutar los detalles, gloria a Dios, encontré la descripción correcta, para poder disfrutar los detalles de lo que está sucediendo,
me tengo que poner los lentes. Ya estoy cansado, ya son altas horas de la noche, ya me quiero dormir. Y entonces me quito los lentes, los pongo en el buró, porque ni modo que duerma con lentes. Creo que ustedes se imaginan que yo duermo y despierto con lentes, ¿no? Y que los traigo puestos como Siggy, pero no, o sea, me los quito, ¿no? Para dormir, para bañarme, para cepillarme los dientes. Y muchas veces nos pasa que nos faltan esos lentes espirituales para poder reconocer los milagros de Dios cada día en nuestra vida. Amén. Estamos tan acostumbrados a ver con los ojos naturales que dejamos de ver con los ojos del Espíritu, y entonces ahí se nos va. Ahora, este no es un servicio, de esta noche, un servicio para presentarles el buzón de quejas, sino para que nosotros enviemos en el buzón nuestras cartas de agradecimiento a Dios por la maravillosa vida que Él nos da. ¿Están listos? Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Tienen hambre? Porque si tienen hambre, nos vamos a ir rapidito. Y si no tienen hambre, también nos vamos a ir rapidito. Vamos a la palabra. Está en el libro de Mateo, capítulo 8, pero tengo una introducción antes, si me ayudan ahí en cabina. Porque el texto de la Escritura hoy es amplio, diga conmigo, amplio. Como la misericordia de Dios es amplia. Amén. Entonces vamos a hablar de los milagros. Y quiero hacer una pequeña descripción acerca de qué son los milagros. ¿Puede leer conmigo? ¿Me quiere acompañar esta noche la de 3? 1, 2, 3. Es necesario para que estos se manifiesten, porque demuestran el poder, autoridad y la grandeza de Dios, y son una señal de que Él está trabajando en el mundo. La definición de milagro, ¿la tenemos ahí? Puede ser la siguiente. La definición de milagro. ¿Alcanzan a leer? Me voy a quitar, pero siempre me dicen que no me quite, pero si no, no leen. ¿Qué es un milagro, iglesia? Léalo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Los de aquí no leyeron nada. Los de aquí se oía solo Saúl, porque tiene una voz potente. Amén. Los de acá no les conozco ni el timbre de su voz. Nomás la risa de Joana es lo único que reconozco, pero hoy no se rió de mí, por eso no oí que se riera. ¿Pueden volver a leer a las 3? 1, 2, 3. Así es. Lo que sucedió con la hermana Mari, mamá de Joelito, ¿cómo le podemos llamar? Porque no hay manera de que ese acontecimiento de sanidad pudiera ser atribuido a un ser humano. Va contra las leyes de la naturaleza. Vamos, lo voy a decir con un término que probablemente no sea el más adecuado, simplemente lo uso de manera ilustrativa, pero una apuesta a que una persona se muere de cáncer es más posible que se muera o que viva. O sea, vamos a hablar cosas desafían lo humano, lo normal. O sea, una persona que padece una enfermedad catastrófica, así está descrita en los términos de las aseguradoras, que las enfermedades como el cáncer, la leucemia, los paros cerebrovasculares, los paros respiratorios, los paros cardíacos, son circunstancias anómalas del desempeño del cuerpo que lo más probable estén provocando que este colapse, ya me oí muy médico, que este colapse y deje de vivir. ¿Está claro? Entonces eso es un milagro, que una persona con un paro cerebrovascular como Katy, la esposa de Carlos Díaz, siga viva y coleando, caminando, sirviendo, haciendo, llevando una vida normal. Le dijeron que no se iba a volver a parar, no se iba a mover, que no iba a hablar, y ahorita está viviendo la bomba en Estados Unidos.
Dios bendiga a Carlos y a Katy, hasta Waco, Texas, al infinito y más allá. Lo que sucedió con la hermana Mari, que le diagnostican cáncer y que ella lo dijo con sus propias palabras: tuve miedo, pensé que me iba a morir, yo no quería ir al tratamiento. Y entonces ver a la hermana Katy que después de que se mudaron por trabajo de Carlos a los Estados Unidos, nos ha honrado con su visita. Amor, la última vez ni siquiera la pude saludar un domingo, y ella viene porque está agradecida con Dios, porque aquí recibió de la mano de Dios la generosidad para ser sana de algo que le dijeron que ella iba a vivir en estado vegetal si vivía. Y eso desafía lo que naturalmente la gente puede decir: no, pues se va a morir, ¿no? Otro tipo de milagros, los vamos a ver en el transcurso y el desarrollo del mensaje, es parejas que les han diagnosticado infertilidad y hoy son papás, que están aquí en la reunión, que participan de la celebración del Señor. Y entonces los milagros suceden cada día, pero a veces yo recuerdo que a mi papá le gustaba mucho el béisbol, y últimamente he tomado como que esa simpatía para regresar a los temas de disfrutar el gusto por ese deporte. No lo practiqué de niño porque yo tuve una vida de la patada, me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Pero el béis, pues normalmente era un deporte más fresita, ¿no? Y había que ir a una liga, inscribirte en un club, que te llevaran tus papás. No era fácil. Pero como a mi papá le encantaba el béisbol, de grande le empecé a tomar como cierta simpatía al deporte, porque era una manera en la que yo pasaba tiempo con él y me gustaba relacionarme con él. Y en el tiempo actual es una manera con la que yo me relaciono con Cesarín. Y entonces una vez al año hacemos un tiempo de padre e hijo y vamos a disfrutar un partido de béisbol. Y en la época de los 90s, 2000s, 90 y tantos a los 2000s, mi papá fue como 20 años presidente de la Asociación de Béisbol, y a él nos gustaba ver mucho las series mundiales, los partidos de grandes ligas. Después le empecé a tomar cariño al tema porque era una manera de pasar tiempo juntos. Y entonces, no sé si se acuerden, los que vivimos esa época, hubo un torneo en el que había dos jugadores, dos beisbolistas bateadores que estaban compitiendo por el campeonato de home runs. Y luego después a otros beisbolistas los descubrían con temas de que se habían inyectado sustancias que no estaban permitidas para tener un mejor desempeño deportivo, porque lo que querían era batear más jonrones, anotar más carreras, ¿no? Y tener como ese reconocimiento de que tenían un alto desempeño deportivo. Y entonces yo tuve una conversación con mi papá y le decía, porque hablábamos de cierto deportista famoso del béisbol, y le decía yo: es que el problema no es él, ni el problema son los esteroides que se inyectó para poder batear más lejos la pelota. Y mi papá decía como que: ¿qué le pasa a este? ¿Lo perdimos? O sea, estaba hablando de mí. Y le digo: ¿sabes quiénes tienen la culpa de lo que está pasando? Le dije: los aficionados. Porque cada día queremos más. Que el pitcher lance más strikes, que ponche a los 27 bateadores, que no se canse, que gane el trofeo del beisbolista del año, que el bateador batee más jonrones, que el que se roba las carreras, las bases, se robe más bases, y que el equipo deje en cero al contrario. Casi queremos que la Serie Mundial la ganen invictos, porque los aficionados, a las señoras le está quedando así como que ¿qué es eso del béisbol? Luego las llevamos a ver los sultanes para que le entiendan un poco a esto. Después de 9 entradas van a saber que es bola, strike y out, ¿no? Mínimo. Y si no aprenden nada, se van a comer una carnita asada deliciosa. ¿Les gusta la idea? Gloria a Dios, por acá alguien dijo amén. Gloria a Dios por la que dijo amén. A las que no les gusta el deporte, estoy seguro que les gusta la comida y la van a pasar muy bien. A Sonia no le gusta que la lleve al béisbol porque dice que es pura comedera. Pasa el de las semillas, pasa el de las donas, pasa el de los hot dogs, pasa el de las hamburguesas, pasa el de los burritos, pasa el de los tacos, pasa el de los tacos de carne asada. Terminas ahí tú como la pelota, redondo. Pero vuelvo al tema
de que el aficionado, regresemos ahí, ¿no? Es el culpable de que el deportista peque, inyectándose cosas prohibidas para tener un desempeño, un desenvolvimiento mayor, porque el aficionado quiere más. ¿Estamos ahí? Entonces, al tener una capacidad física limitada, el deportista quiere ir más allá de sus límites y entonces hace uso de herramientas prohibidas para lograr el objetivo. Está bien loco eso. Pero nosotros queremos poner a prueba a Dios con: quiero más milagros, quiero más home runs, quiero más outs, quiero más carreras, quiero más manifestación de tu gloria. Y entonces voy a creer. Y vemos un milagro y decimos: pues sí, pues fue Dios. Vemos otro: sí fue Dios. Vemos otro, pero no llenamos. Queremos milagro tras milagro tras milagro. Y te lo prometo en el nombre de Jesucristo, que tu vida es un milagro, pero no te estás dando cuenta. ¿A poco no está bien loco el mensaje? Y con el béisbol no sé cómo se dio ahí la conexión. ¿Será porque tú traes la de los Medias Rojas de Boston? Y son la misma, son del mismo equipo, pero él es local y aquel es visitante, ¿verdad? Traen una gorra de diferente color. Muy bien, y vivan los sultanes, ¿no? Entonces, ya vimos que es un milagro, una manifestación o un acontecimiento extraordinario que desafía lo que la naturaleza y el conocimiento humano permite ver y creer. Los médicos normalmente piensan que los milagros no existen, pero cuando una persona sana, no le pueden poner en su diagnóstico fue un milagro, sino que es una, no recuerdo si quizás Uri lo sepa, cuando describen que fue una sanidad bajo un término que no es capaz de explicarse, o que no tiene explicación. La manera como ellos describen un milagro, porque en teoría, como son científicos, los médicos no creen en Dios. Hay médicos que, bendito sea el Señor, son temerosos de Papá Dios. Y hoy vamos a hablar de los milagros que Jesús hizo en la tierra, algunos de ellos. Después de esa definición de milagros, en la Biblia se encuentran varios tipos de milagros. Milagros de sanidad, no sé si lo tengan en la siguiente lámina. Sí, milagros de sanidad. Los milagros de sanidad son aquellos que ayudan contra los impedimentos físicos o las enfermedades. Los milagros, aquí le pusieron de exorcismo, pero yo les llamo de liberación, que es la expulsión de demonios y espíritus inmundos. Luego tenemos los milagros naturales, los milagros que tienen que ver con la naturaleza, como calmar las tormentas o alimentar multitudes. Luego tenemos milagros de restauración, como es resucitar muertos o devolver la vida. De todos esos milagros Cristo hizo. Diga conmigo: Cristo los hizo. Ánimo, Cristo los hizo. Y lo mejor, Cristo lo sigue haciendo. Increíble pero cierto, como el Museo de Ripley, ¿no? Increíble pero cierto. Entonces, es una forma en la que algunas personas con despecho, con desprecio, se refieren a Jesús como un milagrero. Y digamos que era un poquito más creíble, o razonablemente más creíble, que una persona viva, humana en la tierra, por la fuerza o la demostración de un poder sobrenatural a través de su vida, llámese el Espíritu de Dios, en Jesús, pudiera ser capaz de hacer milagros. Y algunos decían que Cristo era un milagrero, algunos lo llegaron a decir que hacía milagros por Belcebú, ¿sí? O sea, por el demonio. Y él decía, defendiéndose, que si él hacía milagros por Belcebú, entonces ¿por quién hacían milagros? Los hijos de los que lo confrontaban. Pero qué impresionante que Cristo ya no esté en la tierra y siga haciendo milagros. O sea, imaginen que estamos aquí en este lugar
2040 años atrás, 2030 años atrás. Y entonces el Señor está haciendo los milagros de los que vamos a hablar. Pero el tema es que Él se fue después de profetizar su muerte y resurrección, pero les da esa gracia porque también heredó un legado y dijo: y todo aquel que en mí crea, cosas mayores hará si cree. Y entonces, de Cristo acá se han hecho muchos más milagros que los que Él hizo en vida en la tierra como un hombre, como un ser humano. Y entonces sigue habiendo, hay personas que no lo creen, no importa, el poder de Dios es incontrovertible, es Dios, nadie más puede hacer esos milagros de sanidad de impedimentos físicos y enfermedades, sanidad de expulsar demonios y espíritus inmundos, calmar las tormentas. Yo recuerdo un milagro, no sé si ustedes se acuerden, venía el huracán y no era el huracán Ramírez, ¿se vale reír? El huracán por la zona de Jalisco, en la costa del Pacífico, a la altura de Vallarta, por el año 17, amor, si no mal recuerdo, y la NASA tomó una foto desde el cielo de que era una masa gigante destructiva y que iba a acabar con todo lo que estuviera a su paso. Y no recuerdo otro momento tan ferviente de oración en México, que hasta los que no vivíamos en Guadalajara estábamos orando y el huracán no destruyó nada. Y si lo pones en balance, métanse a Google y busquen el huracán Ramírez. No, ese es un luchador. Busquen el huracán de 2018. Patricia, ya ven cómo son las Patricias de destructivas. Pues a esta Dios la calmó. Entonces, después de ese huracán Patricia, gracias Mari por el dato, googleenlo y búsquenlo en YouTube, la foto de ese fenómeno natural que se estaba acercando a las costas. Y díganme, ¿quién es capaz de calmar un huracán? Solo Dios. No tiene explicación natural. No hay manera que un hombre pueda detener lo que está pasando entre el mar y el cielo y el viento. Posterior a ese, ha habido dos fenómenos naturales que han hecho pedazos a Acapulco. 2 veces, recientemente. Le pasa por arriba y deja todo hecho pedazos. ¿Y cuál es la diferencia? Algunos pueden decir: en Acapulco no hay cristianos, en Acapulco no hay hijos de Dios. No lo sé, yo creo que sí. Pero lo que sí sé es que como nunca antes, durante el huracán Patricia, gracias Mari por el dato, el pueblo de Dios se unió. Y aunque estábamos a chorrocientos kilómetros de distancia y a nosotros metiches profesionales, ¿qué nos importa? La iglesia de Monterrey se unió para que ese huracán no cobrara vidas humanas. Y esa es una explicación de un milagro de calmar las tormentas. Y Jesús lo hizo. De hecho, Jesús vivió en medio de una tormenta. Ahora, continuando con las notas, dice: hay 3 elementos que se observan en los milagros. Número 1, debe ser un acontecimiento inusual, pero que debe ser visto por todos. El huracán Patricia fue visto por todos, y si no lo viste, búscalo, lo vas a ver, y ahí te vas a dar cuenta que ese fue un milagro. Lo vivimos porque la mayoría de nosotros nacimos antes de 2017, pero nos pasa como si nada. Pero Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros. El segundo, no tiene una explicación natural. Ni la NASA, que solamente puede monitorear, y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, o el Centro de Desastres Naturales en México, nadie puede evitar que un huracán siga una trayectoria. Luego dicen: no, el huracán se desvió y regresó al mar. No, se fue a echar una coca y ahorita regresa. No, o sea, simplemente el Señor lo desvió. La tercera es el resultado de un acto de Dios. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de 7 cosas rápidamente. Y la primera es: Jesús te limpia. Diga conmigo: Jesús me limpia. Hay diferentes momentos en la Biblia que narran que Jesús tocó a personas con
problemas en su piel de lepra. Y normalmente tocar a un leproso no era recomendable para nadie. De hecho, le consideraban a alguien impuro y tenía que vivir afuera de la ciudad y no regresar hasta que estuviera limpio. ¿Y cómo se iba a curar? Si estaban en el desierto y no había agua, ¿cómo se quita una infección en la piel? Solamente Dios lo puede hacer. Y entonces vamos a la palabra en Mateo 8:1 al 4. Y dice: cuando descendió del monte, lo siguió mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, lo tocó diciéndole: quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. Muy bien. Y entonces dijo: sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús, no me quiero meter en problemas, ¿ok? Pero fíjense lo que hizo Jesús después de el milagro de sanidad de su piel. Le dice lo siguiente: mira, no le digas a nadie. ¿Qué le dijo? Ánimo, iglesia, anímenme. ¿Qué le dijo? Pero nos encanta el chisme y queremos presumir los milagros y que Dios obró en nuestra vida. Pero Jesús era discreto. Diga conmigo: Jesús era discreto. Otra vez, por favor: Jesús era discreto. Y te voy a decir una cosa: Jesús sigue siendo discreto. Él es el hombre más famoso que ha pisado la tierra. Y yo te quiero decir algo: Jesús no vino por fama, vino por nosotros. No vino por fama, no vino para llenar estadios, no vino para que lo siguieran multitudes, vino para salvar a la humanidad. Y entonces Jesús, no queriendo robarle la gloria a nadie, a pesar de que Dios lo había usado a él para limpiar al leproso, dice: pero ve y muéstrate al sacerdote. El sacerdote era la autoridad humana que representaba a Dios en ese tiempo en la tierra. ¿Seguimos aquí? ¿Sí seguimos? ¿Sí? El sacerdote era la autoridad humana que representaba a Dios en ese tiempo en la tierra. Y entonces le dice: no le digas a nadie que yo te limpié. Ve, dile al sacerdote que ya estás limpio y lleva un regalo, lleva una ofrenda, ¿sí?, que mandó Moisés para que ellos sean testigos que ya eres sano y que viniste a darle gracias a Dios. Él no está diciendo: ve y cuéntale a los sacerdotes que el Hijo del Hombre vino y te limpió. ¿Estamos ahí? No necesitaba el reconocimiento de las personas. Esto que voy a decir me gusta mucho y le doy gracias a Dios por ello. ¿Saben ustedes por qué Jesús no necesitaba el reconocimiento de las personas? Les voy a reclamar 5 segundos de su atención a todos. ¿Por qué creen ustedes? Va la pregunta con la respuesta implícita. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no necesitaba el reconocimiento de las personas? La respuesta es: porque Él tenía el reconocimiento de Dios. Quien tiene el reconocimiento de Dios no necesita el reconocimiento de los hombres, porque el reconocimiento de los hombres y nada es lo mismo. Pero cuando tú tienes el reconocimiento de Dios, no necesitas la aprobación humana, porque Dios, el que te envió, es el que está haciendo la obra a través de ti, y tu recompensa viene de Dios. Si tú te comportas como se comportó Jesucristo, Él añadirá cosas mayores a tu vida. Dele la gloria al Señor. Continúa diciendo: Jesús te limpia. Entonces está claro que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser limpiadas. El ego, la vanidad, el reconocimiento, el apetito de aprobación de las demás personas, el patrocinio del hombre, tiene que ser limpiado de nuestro corazón. Y yo le voy a pedir una cosa ahí donde está, y no lo tiene que decir en voz alta, pero en su espíritu: pídale al Señor que limpie su corazón. Como limpiaste a ese leproso, límpiame también a mí. Y yo no tendré que ir a hablar con nadie, hablaré con
contigo y te diré, Señor, gracias porque tú me limpiaste. Amén. Ese también es un milagro. Cuando Él borra todo lo que no sirve dentro de nosotros. Platicaba con un hermano, hijo de Dios, antes de entrar acá, y le decía, nuestro corazón es probado como el oro y la plata, tiene que pasar por la lumbre. No nos gusta, pero cuando pasa y se purifica y se perfecciona, entonces ya podemos brillar. No brillamos por nuestra propia luz, sino que es la luz de Cristo la que nos refleja a través de nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros somos limpiados, este mensaje nos está ayudando mucho, específicamente a mí, para que todo lo que tiene que ser limpiado de parte de Dios, Él lo limpie y que nosotros no estorbemos la obra de purificación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todos tenemos áreas, todos, diga conmigo, todos tenemos áreas que necesitan ser limpiadas, y las que no reconocemos con nuestros ojos, el Espíritu Santo en lo íntimo nos ayudará a reconocerlas en privado, y ahí nos mostrará cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Si le damos la libertad a Dios de que nos cambie, entonces habremos mejorado y no seguiremos siendo leprosos espirituales. Amén. Muy bien, segunda reflexión, además de Jesús te limpia, tenemos a Jesús confirma tu fe. Iglesia, aunque vivimos en un lugar de misericordia en la que Dios mueve su mano y que vemos cosas sobrenaturales que suceden y que a veces pensamos, qué lindo que lo hizo con Katy, qué lindo que lo hizo con Mari, qué lindo que lo hizo con aquel, que lo hizo con aquella, etcétera. Y estamos como el papá del muchacho endemoniado. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y es esa incredulidad que tiene que ser erradicada de tu corazón para que lo que tú estás anhelando conforme a la voluntad de Dios venga a tu vida. Porque el que lo está impidiendo no es Dios, es tu falta de fe. Y entonces el Señor quiere confirmar esta noche esa fe. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a la palabra. Dice Mateo 8 del 5 al 13. Esta es la historia del centurión. Dice, cuando Jesús entró a Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre de terribles dolores. Le dijo, yo iré y lo sanaré. El centurión no era un judío, no era un hebreo, no era un israelita, no era un hijo de la casa de Abraham, Isaac y Jacob. Era un pagano gentil. Versión moderna, un simple pecador. Y se presentó delante de Jesús. Los discípulos estaban con él, como su equipo. Y el centurión pudo acercarse hasta donde Jesús. Le plantea el problema y Jesús responde, iglesia, voy a romper o a perturbar un poco tus bases espirituales religiosas. Es que no se necesita ser cristiano para que Jesús te responda. Pero a veces nos sentimos que somos los concesionarios de la cristiandad y el Señor solo a los cristianos nos responde. El centurión no era un hijo de la casa de Israel y sin embargo pudo acercarse a Cristo hasta lo más profundo, a lo más cercano. Se brincó todas las barreras, todos los estorbos. Y a veces nosotros podemos provocar que personas no se acerquen al Señor por nuestra religiosidad. Y entonces tenemos que hacernos a un lado y dejar que las personas se acerquen al Señor. Una mejor manera de acercar a las personas al Señor es teniendo un testimonio genuino de que lo que hablamos vivimos. Y de esa manera pueden decir, yo quiero eso que ellos tienen. Entonces continúa diciendo, Jesús le dice a él, al centurión, yo iré y lo sanaré. No le dice, ¿en dónde te congregas? ¿A qué sinagoga vas? ¿Quién es tu maestro? ¿De qué tribu de Israel perteneces? No, era un centurión con uniforme de soldado romano, enemigos de los israelitas, los opresores,
los que los castigaban, los que les cobraban impuestos, los que se habían quedado con su territorio. Él representaba el Estado, la autoridad, el poder público. Estoy hablando del centurión. Y sin embargo, a Jesús no le importó el uniforme. Él vio en esa persona una necesidad. Y además de que vio en esa persona una necesidad, fue sensible a la necesidad de esa persona, no importando su apariencia. En resumen, Jesús vio su corazón, no su uniforme. A veces vemos nosotros el uniforme y se nos olvida ver el corazón. Y entonces Él le dice: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, invadido por una humildad y una fe que a veces nos falta al pueblo de Dios, le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando nosotros adoramos hace un ratito la canción Te amo, te adoro, no queda más que decir, rindo mi vida ante ti. Lo que estamos diciendo con nuestras palabras a través de ese canto es: Señor, habita en mi casa. Y el centurión le está diciendo: yo no soy digno ni de que me visites, pero creo que tú puedes sanar a mi criado aún y no vayas a mi casa. Estaba hablando de: tengo fe en un poder supernatural de ti, que no necesitas estar presente en el lugar de mi necesidad para que mi necesidad sea resuelta. Y a veces nosotros queremos sentir, temblar, llorar, que haya algo que nos muestre que ahí está Dios. Y déjame decirte algo muy hermoso hoy, iglesia: aquí está Dios. Pero el espíritu de Tomás no nos permite verlo, porque si no vemos, no creemos. Pero el poder que había sido depositado en el centurión para testimonio de esta generación, le dice: yo no soy digno de que vayas a mi casa, solamente di la palabra. Porque el centurión tenía la firme convicción, estaba convencido de que en la autoridad que Cristo poseía en la tierra era suficiente con hablar, para que un milagro sucediera. Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él entendía que la voluntad de Dios se había hecho persona y estaba en la tierra, y él estaba frente a él. Y le reconoce esa autoridad, una autoridad mayor. Le dice: no necesito que vayas a la casa, solo di y mi criado será sano, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Me encanta esto. ¿Cuánto nos cuesta vivir bajo autoridad? No nos gusta que nos den órdenes, solo las de tacos. Fuera de esas órdenes no queremos ninguna. No sentimos que haya nadie en la tierra capaz de decirnos qué debemos hacer. Pero en realidad nosotros vinimos a la tierra a imitar a Cristo y a obedecer a Dios. Continúa diciendo: soy un hombre que vive bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando. Continúa, por favor, la siguiente. Y dice: si le digo a este, ve, él va. Si le digo al otro, ven, él viene. Si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, iglesia? No era judío, era un pecador como nosotros, pero creía que Jesús era Dios en la tierra. Y entonces dice: yo soy un hombre de autoridad, pero yo reconozco en ti una autoridad más grande. Y solo basta con que tú hables y mi milagro será hecho. Y dice: se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Vamos en Mateo 8. Quiere decir que ya pasaron 7 capítulos antes de esto. Jesús ya se encontró con muchísimas más personas, ya hizo más milagros, ya se entrevistó con más gente, pero entre todos los que había visto, Jesús no encontró ninguno como ese extranjero que reconocía en él la figura de Dios. Entonces,
el reto esta noche. La primera parte fue que fuéramos limpios. La segunda parte hoy es que el Señor confirme tu fe. Una fe que permita que Dios haga cosas tan disparatadas, tan locas, tan increíbles, tan grandes, que tú mismo digas, híjoles, que yo pensé que Dios esto no lo haría. Y no porque Dios no lo haga, sino porque tú no tenías la suficiente fe para creer que Él podía ser movido a amarte y demostrártelo respondiendo a tu oración. Por favor, dígale ahí conmigo, Señor, confirma mi fe. Con un poquito más de fe, si es posible, Señor, confirma mi fe. Y ayúdeme y continúe declarando esto si usted lo quiere hacer. Señor, dame una fe. Señor, dame una fe como la que le diste a ese centurión. Y ayúdame a creer que cosas más grandes yo puedo ser testigo presencial de tu mano poderosa moviéndose a mi favor, aunque yo no pueda ver, porque basta solamente, dilo iglesia, porque basta solamente con que envíes tu palabra para que mi milagro suceda. Sella esta palabra dándole una gloria a Dios, por favor. Alan no podía ver. Y ahora las ve más bonitas, ¿verdad? Antes no las veía. Ahora dice que me vean ellas a mí. Porque ahora se ve en el espejo y dice, soy la hermosa creación de Dios. Amén. Ahora sí ve y ve mejor. Y es un milagro. Había muchas imposibilidades para que sucediera el milagro en nuestro amado Alan, y el Señor lo hizo. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Jesús te toca. ¿Sí? Además de limpiarte, confirmando tu fe, el Señor quiere tocarte. ¿Y quién de nosotros no ha anhelado un toque de Jesús en su vida? Todos deseamos un toque de Jesús. Temporal, instantáneo, momentáneo, permanente. Pero todos alguna vez hemos dicho, Señor, tócame. Cuando empezaron, Mari Barrientos se debe de acordar, había un hermano, Puente, Jesús Puente, un viejito, tipazo, que era de aquí del sindicato, 2017, antes de que empezara la iglesia. Y estábamos en el auditorio de planta baja y era un estudio bíblico todas las tardes. Y yo estaba como esa persona que quería ser tocada por Dios. Y entonces estábamos entre que la lectura, la película que siempre confirmaba el mensaje de la lectura de la Biblia diaria. Y entonces en mi comunión se apagaban las luces y yo estaba hablando con Dios a solas, en lo íntimo. Y le digo al Señor, no sabes cuánto anhelo que tú me toques. El salón estaba oscuro, las luces estaban apagadas, había una película que se estaba proyectando en la pantalla del salón de planta baja. Y entonces, no sé, instantes, no puedo contar, segundos de que yo terminé de decir, no tienes una idea lo que me encantaría que tú me toques, Señor. Y siento una mano sobre mi hombro. Y camina, como si estuviera sentado por donde está Sonia, y camina por detrás de mí, y me toca el otro hombro. Y yo quería llorar. Yo quería llorar porque dije, no puede ser, te lo acabo de pedir, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Pero cuando tenemos la fe para creer, Dios se mueve y usa personas. Y entonces yo estaba llorando, agradeciéndole a Dios porque Él había sido tan bueno que inmediatamente de que yo le pedí eso, sucedió. Ni modo que nos pusiéramos de acuerdo y telepáticamente, Puente, levántate. Y se llamaba Jesús además.
José Puente. Y viene, la generación moderna quizás no sabe qué es eso, pero me entregó un CD. Un CD. Y era una película en ese CD. Y está oscuro el salón, estamos viendo la película. O sea, ¿cómo vino a dar conmigo? O sea, antes no se cayó entre las sillas porque él estaba sentado en la otra sección y yo estaba de este lado, en el extremo. Y cuando yo estoy orando, porque sentí el toque de Dios, porque sentí la respuesta de Dios, pero cuando se prenden las luces, lo tengo en mi oficina como un recuerdo santo, ya partió con el Señor José. Y en la portada venía Cristo del disco. En la portada del disco estaba la imagen de Jesucristo, vestido con vestiduras blancas. Después de que yo terminé de orar y me tocan y me dan ese regalo, yo dije, wow, Señor, eres maravilloso. ¿Y cuántas veces no hemos tenido la necesidad de que Dios nos toque? Viene alguien y dice, yo siento de parte de Dios darte un abrazo, siento de parte de Dios orar por ti, siento de parte de Dios decirte que el Señor dice tal y tal cosa. Pero nosotros queremos que baje el ángel Gabriel. Amén. Que baje el ángel Gabriel, ¿no? Vamos a la palabra. Dice Mateo 8, 14 al 17. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra estaba postrada en cama con fiebre. Dios bendiga a las suegras. Entonces, que no bendiga a las suegras. Dios bendiga a las suegras. Amén. Sin suegra no hay hijas, muchachos. ¿Sí? ¿Quieres la bendición? Ama a la suegra. Viene con el paquete. ¿Sí? ¿Quieres la bendición completa? Ama a la suegra. Y luego dice, estaba postrada en cama con fiebre. Y continúa diciendo, él la tocó. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer trajeron a él a muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Ahora, en esta parte de Mateo 8:14, no vemos que la suegra de Pedro haya pedido, Señor, sáname, Señor, límpiame. No vimos al yerno favorito diciéndole a su maestro, sana a mi suegra. Tampoco dijo, ojalá que se muera. Nada. Jesús vio la necesidad de la madre de la esposa de Pedro. Si era la madre de la esposa de Pedro, la esposa de Pedro era importante para Pedro y Pedro era importante para Jesús. Entonces sanar a la suegra era bendecir a Pedro indirectamente. Pero la suegra, Dios bendiga a las suegras, se levantó y le sirvió a Jesús. Y Jesús, respecto al centurión, solamente mandó la palabra. Aquí no tuvo que mandar la palabra, aquí solamente la tocó y la fiebre desapareció. La Biblia no nos narra de una manera tan precisamente descriptiva si la mujer, la suegra de Pedro, anhelaba con todo su corazón un toque de Dios, pero sin pedirlo lo recibió. ¿Tú no quieres un toque de Dios? ¿Le quieres dar la gloria al Señor? Siguiente. Jesús te limpia, Jesús te confirma tu fe, Jesús te toca. Jesús trae calma. El pasaje está muy conocido por todos nosotros, es muy conocido por nosotros. Vamos al Mateo, por favor, 8. Gracias. Y es la escena en la que Jesús está en la barca. Y dice, él entró en la barca y los discípulos lo siguieron. De repente se levantó una tempestad, estábamos hablando del huracán Patricia. Imagínense algo así, tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Increíble que haya una tormenta y que Jesús esté durmiendo. Increíble para nosotros, pero él gobierna todo. Y no hay tormenta que le quite el sueño al Hijo de Dios. Guárdate esto en tu corazón.
No hay ninguna tormenta que le quite el sueño al Hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Entonces, ¿por qué dejas que las tormentas no te dejen dormir? Si eres un hijo de Dios, no tengas miedo de las tormentas aumentan tu fe y confirman que eres un hijo de Dios, porque si mueres en la tormenta, será que tu tiempo se cumplió en la tierra, pero si sobrevives a la tormenta, tendrás un testimonio de que la gloria de Dios vino sobre tu vida y la gracia y el favor de Dios te fueron revelados, y tendrás una manera de proclamar que hay Dios en el cielo, que bajó a la tierra y que se unió a ti en tu debilidad, en medio de la tempestad, y Él calmó la tormenta. Amén. No hay tormenta que amenace a los hijos de Dios. Y luego dice, pero él dormía, y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres y mujeres de la fe Centro? A veces tenemos miedo. Miedo al que va a pasar mañana, miedo si me cancelan las clases, miedo si no me pagan las deudas, miedo si no hago las ventas, miedo si se me cae el negocio, miedo si me piden que le regrese el anillo, miedo si no nos dan el crédito para la casa, y todo nos da miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Por favor, diga conmigo, yo no tengo miedo. Soy un hijo de Dios. Yo no tengo miedo. Soy un hijo de Dios. Y ninguna tormenta va a atemorizarme. Dele la gloria al Señor. Pasen al siguiente lámina, por favor. Ahí. Entonces él se levantó, reprendió con una autoridad que solo Dios le puede dar a Cristo para reprender vientos y el mar. Se hizo una fiesta, una gran bonanza, y los hombres, ¿cuáles hombres? Los que estaban en la barca, los que fueron y le decían, levántate que nos vamos a morir. Después se pusieron a preguntar entre ellos, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Bien rápido, no sé por dónde ande Lalo aquí está. Algunos no lo saben, pero durante pandemia celebramos un servicio en la explanada del piso 6. Venía una tormenta como la que amenazaba que iba a haber hoy. Y Lalo decía, Paz, va a haber una tormenta. No vamos a poder transmitir. No había gente en la iglesia, era pandemia, solo estaba el equipo de media y la alabanza. Y Lalo me decía, Paz, viene una tormenta, Paz, viene una tormenta. Y yo, Lalo, no va a llover. Y él decía, pero pues, ¿cómo no va a llover si ahí viene agua y se ven los rayos en las nubes y se ve ahí atrás del Cerro de la Silla? Mire, aquí el radar dice que esa agua cae en 20 minutos. No vamos a llegar ni a mitad de servicio cuando nos vamos a mojar o se van a echar a perder los aparatos. O sea, como que, párele, Paz, vámonos. Ayer se fue la luz en el edificio. Hubo un apagón porque hubo un conato de tormenta eléctrica ayer por la tarde, y como de 3 a 4:30 se fue la luz en esta zona del centro. Y hablé con Iván y le digo, Iván, si a las 7 de la tarde no regresa la luz, vamos a tener que mandar un mensaje a Gedeones y la pastora Grace y vamos a decir, no hay condiciones para celebrar nuestra reunión de oración porque no hay luz. Claro, podemos hacer oración aún sin luz, pero obviamente con la luz pues hay aire acondicionado, no se me están haciendo espagueti, ¿no? Se me ponen suavecitas y calurosas. Y entonces no, dije, bueno, pues mejor que haya clima. Finalmente, 4:25, 4:30 de la tarde, me dice Iván, no, Paz, ya regresó la luz. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿De quién depende que vuelva la luz? Pues de los de la comisión. Pero si no les da la gana arreglar, o no pueden arreglar, pero a Dios sí le da la gana arreglar porque quería que nosotros viniéramos a su casa a orar. Entonces, cuando algo está en el propósito de Dios, por más que queramos buscarle 3 pies al gato, tiene 4. Gracias por los efectos especiales. Vamos a la siguiente. Jesús te da libertad. Hay cosas que no nos permiten ser completamente libres. Hay personas que nos fallaron, hay personas que nos despreciaron, gente que nos abandonó. Fuimos huérfanos o lo somos. Y entonces hay
ciertos rasgos en tu personalidad, en lo íntimo de tu corazón, que te hacen sentir que no eres pleno, que no eres libre. Pero Jesús vino a darnos libertad. Ojo, iglesia, el mundo te va a fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Si nuestros ojos y nuestro corazón está puesto en Cristo, ¿qué importa que el mundo nos falle? El Señor permanece fiel. Dice su palabra en Mateo 8, por favor. Una vez llegada a la otra orilla, en la región de los Gadarenos, vinieron al encuentro endemoniados. Endemoniados, o sea, el otro era un pecador, el centurión disfrazado de soldado, y viene y le dice: Señor, basta con que envíes tu palabra. Pero acá no, se presentaron dos chamucos, dos endemoniados. No lo estamos inventando, ahí está en la escritura. ¿Con qué cara se le presentan dos demonios al Señor? Diga conmigo: con la misma que me presenté yo. ¿Qué? ¿A poco muy santos todos? Diga conmigo: con la misma que me presenté yo. Porque éramos pecadores, ¿no? Y aún así tuvo de nosotros misericordia. Entonces presentan los endemoniados y dice: vinieron al encuentro dos. Dos son multitud, porque donde dos o más están reunidos, ahí está Él, ahí está Él. Amén. Y dice que habían salido de los sepulcros. ¿De dónde salieron? De la tumba, ¿no? Nosotros también salimos de la tumba porque éramos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos a la vida eterna. Amén. Muy bien. Eran violentos. Ay, ¿dónde están los violentos? Somos los violentos. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se me hace que eran de allá de la unidad piloto. ¿De dónde es allá? ¿La Cuesta Verde o qué? ¿No? Del Almaguer, eran del Almaguer. Nadie podía pasar por ahí. Y ellos se lanzaron a gritos diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, o sea, ellos ya sabían que el Hijo de Dios iba a venir, pero no sabían cuándo. Y Jesús, la escena no nos narra que Jesús los confrontó y les dijo: fuera de aquí, chamucos. Nada. Ellos vinieron y la sola presencia, por favor diga conmigo: la sola presencia. Con fe, iglesia, la sola presencia. La sola presencia de Jesús hace que los demonios tiemblen. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no hay demonio, no hay hechicero, no hay brujo, no hay chalupa, no hay santa muerte, no hay nada. Diga conmigo: nada que te quite la paz y la libertad, porque Jesús ya te hizo libre. De hecho, cuando eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de Cristo en tu corazón, se tienen que ir de tu presencia, no por ti, sino por quien está en ti. Y continúa diciendo la siguiente, por favor. Dice: lejos de ellos estaban paciendo, es decir, alimentándose un gran hato de cerdos, una manada. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos aquel hato de cerdo. Y Jesús les dijo: vayan. Al final del día un demonio se estrella solo. ¿Para qué le ayudas? Déjalo. ¿Se quieren ir? Que se vaya. Y eso fue lo que les dijo Jesús: ¿se quieren ir? Vayan. Y entonces ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y murieron en el agua. Los que apacentaban los cerdos huyeron. Hay una parte más adelante, por favor, la última de este punto de te da libertad. Se fueron de la ciudad, y esto es increíble, familia. Se fueron a la ciudad y le contaron todo, aún los que habían pasado, lo que les había pasado a los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus territorios.
¿cómo creen que le iría? No nos demos el lujo de rechazar al que nos hace libres. Hizo libres a los demonios. Pidieron ir a los cerdos. Vayan a los cerdos. ¿Qué pasó con los cerdos? Se murieron. Fueron y le contaron a la gente. Vamos a contar, iglesia, de muchos milagros como los que ya contamos durante esta noche y los que van a seguir sucediendo. Y gente va a preferir que nos alejemos de ellos a que Jesús los liberte, porque prefieren vivir atados al demonio que los tiene presos. Y eso es increíble. El Señor vino a tocar a la puerta y llamar, y dijo: he aquí, yo estoy a la puerta, dame chance, quiero entrar, pero no voy a entrar a la fuerza. Si entro, vamos a cenar juntos. Ellos no quisieron. Le rogaron, no le rogaron porque los amara, los abrazara, los sanara, los libertara, confirmara su fe. No, le dijeron: vete. De verdad desgarra el corazón. Y nos hemos dado cuenta cuando salimos a evangelizar que de pronto gente nos ha dicho: no, es que yo no. Mire que este regalo se lo manda de parte de Dios, déjeme orar por usted. No, yo no quiero. Y volteas, están en la banqueta ahí lavando su carrito, y volteas al porche y tienen una botella de vino. Tienen el alcohol que vivimos. No los juzgamos, porque Cristo no dice: y los maldijo y todos se volvieron demonios. No, no me quieren, está bien, me voy. Que no nos pase nunca cometer el error de rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es lo peor que puede pasar a un ser humano. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Si alguien rechaza a Cristo, rechaza al Padre. ¿Cómo quieres el cielo, la bendición, la salvación, la vida eterna si no quieres al Hijo? ¿Algún papá aquí quiere tener un buen amigo que no ame a sus hijos? Nadie. Hoy no, te invito de crucero, vamos a Las Vegas, vamos a Cancún, vamos a Disneylandia, pero no lleves a tu hijo, yo pago todo. No, dice: espérame, pues si soy tu amigo, mi hijo tiene que ir conmigo, es mi hijo, yo lo amo. A donde vaya yo, él irá, ella irá, solo no voy a ninguna parte. ¿Cómo creemos que Dios ama a Jesús? De la misma manera, el que rechazó al Hijo, rechazó al Padre. Siguiente, Jesús te levanta. Además de libertar, libertó a los endemoniados. Que no nos liberte a nosotros. Jesús nos levanta. Vamos a la palabra, Mateo 8. Estamos por cerrar. Habiendo entrado en una barca, Jesús pasó a la otra orilla. Y dice: y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico que estaba extendido sobre una camilla. Y viendo a Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién? De los amigos. Júntate con amigos que te acerquen a Cristo. El paralítico tenía amigos que lo llevaron a Cristo. Estaba paralítico en una condición adversa. No podía moverse por su propia cuenta. A veces nosotros no podemos movernos por nuestra propia cuenta, pero busca personas que te muevan a encontrarte con Jesús. Y entonces el Señor vio la fe de quién, de los amigos. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. ¿Qué dijo el Señor? Eso te dice esta noche: ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. Tus pecados te son perdonados. Aquí algunos de los escribas le dijeron entre sí: ¿qué está pasando? ¿Por qué blasfema? Blasfema es como mentir. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: vamos a la siguiente. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces Él le dijo al paralítico: siguiente, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron. ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Cómo quién? Como los del otro pueblo. Y dice: y glorificaron a Dios. Los otros tuvieron un miedo de rechazo, pero estos tuvieron un miedo santo, que dijeron: ¡wow! Hoy vino Dios a la casa.
Y levantó a este que estaba postrado, y nadie, no había doctor, no había ciencia, no había medicina, no había operación de espalda, simplemente la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra. La palabra tiene poder. Jesús es la palabra. Jesús tiene poder. Y él le dijo, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Y no solo eso, le dijo, tus pecados te son perdonados. Él no fue por perdón de pecados, él fue por sanidad, pero tuvo dos recompensas. El Señor te levanta de la condición en la que te encuentras, paralítico espiritual. El Señor te levanta. Él quiere levantarte. ¿Quieres decirle, Señor, levántame? Venga, iglesia, dile, Señor, levántame. Señor, límpiame. Señor, libértame. Señor, sáname. Señor, confirma mi fe. Señor, aquí estoy. Soy de ti. Haz de mí lo que quieras. Y por último, el Señor es tu justicia. Diga conmigo, el Señor es mi justicia. Dice su palabra en Mateo 9. Estamos terminando. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Esto lo íbamos a omitir, pero sentimos que era necesario compartírtelo. Dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos, en la caja de la tesorería de las placas del Estado. Ahí estaba Mateo. ¿A quién le gusta ir a tesorería a pagar tenencia? Levanten la mano a los que son bien paganinis. Nadie. Nos caen gordos los que nos cobran y decimos, ¿y por qué? ¿No? Ahí estaba Mateo, en la caja. Y entonces Jesús lo ve ahí sentado y le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo? Y dice aquí, y se levantó y lo siguió. No preguntó, ¿por qué te voy a seguir? ¿A dónde te voy a seguir? ¿De qué voy a vivir? Ay, le has preguntado cuando vas a seguir al Señor. ¿Y cómo le voy a hacer? Mateo no preguntó nada. Me encanta la fe de Mateo contrastada con la fe de Tomás. Tomás necesitaba ver. Mateo solo necesitó que le hablara quién, el maestro. Como cuando Pedro bajó de la barca, si eres tú, manda que yo vaya. Dijo, ven. A Mateo le dijo, sígueme. Y Mateo se fue. Tenía una buena posición. A veces hay que dejar posición. Tenía dinero. Tenía un buen trabajo. Pero sin preguntar nada, Mateo lo sigue. Y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa, en casa, he ahí muchos publicanos, cobradores de impuestos y pecadores, se habían venido y estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos, los legalistas, los que te van a decir, ¿por qué te juntas con este? ¿Por qué te juntas con aquel? ¿No? Típico. Dice, los fariseos los vieron y decían a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús dijo, los sanos. Me encanta esta iglesia. Por eso no quería irnos sin decírtelo. Los sanos no necesitan médico. Los enfermos son los que necesitan ser sanados. Nosotros somos los enfermos. Los enfermos de la incredulidad. Los enfermos que necesitan ser levantados. Los enfermos que necesitan ser limpiados. Los enfermos que necesitan empezar a ver sin lentes que Dios siga haciendo milagros todos los días. Aunque no te los haga a ti, se los hace al de al lado, pero te gozas con el de al lado porque es como si lo hubiera hecho contigo. ¿Qué importa? Lo que estoy viendo es la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Para los que dicen que no existe Dios, yo vi un milagro, aquí vive. Se reúne en la iglesia, tiene hijos. Le dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, aquí está. Tenía cáncer, ya no tiene. Su familia estaba destruida. Y ahora no se rajan, todos los días vienen. Y no vienen solos, traen más gente a la iglesia. ¡Wow! Dios sigue haciendo milagros. Pero nos perdemos en la cotidianidad, en la rutina, en la costumbre. Y algunas veces pensamos, conmigo no lo va a hacer Dios. Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Y termina acá diciendo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Vayan pues, iglesia, Él nos está diciendo ahora, vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Ahí nos damos cuenta de la misericordia de Dios. Quiero que te pongas de pie y vengas al altar.